Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un programa en el que hablaremos y desmontaremos mitos sobre los trastornos del espectro autista. Un tema que siempre he querido tocar en el canal, pero no había encontrado la oportunidad y gracias a Julia Robles por fin se ha podido materializar. Conoceremos a Julia Robles, cómo trabaja, nos explicará en qué consisten los trastornos de espectro autista, antes denominados principalmente como autismo, Asperger o trastornos generalizados del desarrollo. Y vamos a profundizar un poco en este tema y en la innovadora forma en la que Julia y su equipo trabajan. Vamos directos a la entrevista, espero que lo disfrutéis. Ya estamos con Julia Robles. ¿Qué tal estás, Julia? Muy bien, Pablo, contenta de estar contigo finalmente. Llevamos Era tiempo buscándolo. Bueno, la primera pregunta que hago siempre es ¿quién es Julia Robles? ¿Quién eres tú? Y trabajas para Odari, Hodari. Bueno, pues ¿quién es Julia Robles y a qué se dedica Odari? yo soy Julia Robles, soy psicóloga clínica y educativa y llevo más de 15 años ya pues estudiando, aprendiendo y trabajando con las personas autistas. Era mi motivación hace tiempo intentar trabajar con las familias, que son el entorno de desarrollo prioritario de las personas autistas y de todas en los primeros años del desarrollo. Y con esa intención hace más de 6 años ya monté Odari en Vitoria, que es un servicio de acompañamiento a familias de personas autistas, que tiene el enfoque de intentar trabajar con prácticas basadas en la evidencia y siempre entendiendo que no es la persona autista la que hay que modificar o sobre la que hay que trabajar, sino que es su entorno el que tiene que trabajar por comprenderla mejor para ser ese entorno de desarrollo óptimo, ¿no? Y para darle los apoyos que necesita para desarrollarse. Con el tiempo hemos ido creciendo, se han ido acercando más familias, porque si bien al principio era un enfoque excepcional o raro en la ciudad, pues las familias cada vez van entendiendo que tiene mucho sentido trabajar así, a través de ellas y no a través de los chavales. Y bueno, hemos ido creciendo, hemos ido incorporando compañeras al equipo y si bien al principio teníamos la intención de trabajar sobre todo en edades tempranas y con familias, con el tiempo hemos ido viendo también que se nos acercan cada vez más adultos que desgraciadamente pasan por otros gabinetes donde no les terminan de entender, porque al final necesitan pues, un enfoque, un entorno específico, ¿no? Donde hay un poquito de conocimiento acerca de cómo funciona el autismo para poder acompañarles mejor. Entonces, últimamente cada vez estamos atendiendo a cada vez más adultos. ¿Qué entendemos por espectro autista? Sería la primera pregunta así metida en el tema. Pues el espectro autista es una condición del neurodesarrollo. Esto quiere decir que es una manera particular en la que se organiza, se desarrolla el sistema nervioso desde la gestación, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Por tanto, no la consideramos una enfermedad, no la consideramos muchas veces, muchas personas y muchos profesionales cada vez menos la consideramos incluso ni siquiera un trastorno, ¿vale? Si bien está incluida en los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales. Pero cada vez la consideramos menos un trastorno y la consideramos simple y llanamente una condición del neurodesarrollo, una manera diferente de estar en el mundo y de procesar la información. Cada vez entendemos menos, por supuesto que no necesita cura ninguna, pero por supuesto entendemos también cada vez menos. Son las personas autistas las que tienen que andar educándose o cambiando o entrando en intervenciones y cada vez entendemos más que es el entorno el que tiene que comprenderlas, ¿no? Y adaptarse un poco para acoger a esa condición del neurodesarrollo. Y bueno, tradicionalmente la hemos definido como una condición en la que la manera de comunicarse y socializar puede resultar, sobre todo para las personas no autistas, puede resultar atípica, extraña, peculiar y tradicionalmente pues esa es un área en la que hemos trabajado prioritariamente,
pero también sabemos que son personas que tienen intereses profundos, en los que se enfocan con mucha intensidad, donde hay también un perfil sensorial diferente. Hablamos de condiciones del espectro del autismo porque es muy difícil andar definiendo condiciones en particular. Sabemos que ahí entran un montón de personas que vienen con estas condiciones, pero que son todas absolutamente diferentes las unas a las otras. Habrá matices, me imagino. Matices muy grandes también. Claro, al final, naturalezas completamente diferentes, ¿no? Dentro de que hay ciertas características que son comunes. Me imagino que la historia de los trastornos de espectro autista a lo largo del tiempo no habrá sido la misma. Me imagino que en la antigüedad incluso se les podía tener como gente relegada de la sociedad. ¿Cómo me puedes contar cómo ha evolucionado esta historia de los TEA? Pues evidentemente las personas autistas han estado ahí a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se empieza a utilizar esta palabra de autismo, ¿no? A principios del siglo pasado, allá por 1916, es Bleuler el primero que habla del autismo, pero como una alteración dentro de la esquizofrenia, ¿no? Y si bien los siguientes que conocemos y que sabemos que documentaron el autismo siempre los mencionamos como Kanner y Asperger. En realidad, antes que ellos, ya por el 25, una mujer, una psiquiatra infantil judía en Moscú, documentó y describió una serie de casos. Era Grunia Sukareva. Y desde entonces hemos ido pasando por distintas etapas, ¿no? Allá por los años 60, que era la corriente psicoanalítica la más extendida, ¿no? En el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, entendía que eran unos trastornos afectivos y que estaban determinados por un entorno de crianza, ¿no? Y se hablaba incluso que eran las madres nevera las que provocaban este trastorno, ¿no? Esta alteración. Y esto hemos ido sabiendo con el tiempo que no está el caso, ¿no? O sea, las familias más afectivas, más cálidas, pueden tener chavales con autismo, así como otras familias donde hay otra serie de privaciones en el ámbito social y afectivo, no tienen por qué tenerlo. Entonces sabemos que no es ese el origen, ¿no? El origen es un origen que es genético y, como decimos, pues es un origen que está relacionado con el neurodesarrollo, ¿no? Y a día de hoy, incluso, pues como te decía, estamos también en un momento de cambio de cómo entendemos el autismo. Y si bien venimos de entenderlo claramente como un trastorno, ¿no? Pues ahora hay muchas personas que nos planteamos que no es tanto el autismo, lo que es el trastorno o la dificultad, sino una serie de condiciones y condicionantes que giran en torno al autismo, más que el autismo en sí mismo. ¿Y qué diferenciaría un trastorno del espectro autista de otro trastorno del espectro autista? ¿Qué diferencias hay? Claro, antes, hasta los anteriores manuales diagnósticos de los trastornos mentales, hablábamos de varias condiciones dentro del autismo. Hablábamos de un autismo clásico de Kanner le llamábamos, hablábamos del síndrome de Asperger, hablábamos del trastorno desintegrativo infantil, de Rett. Bueno, hablábamos de una serie de condiciones y las intentábamos diferenciar, tenían criterios diagnósticos diferentes. Pero la cuestión es que tanto la investigación como al final la práctica clínica nos daba a entender que no se sustentaban realmente esas distinciones y por eso en los últimos manuales en realidad no hablamos de distintas condiciones dentro del autismo, sino que hablamos de trastornos del espectro del autismo. Y ahí incluimos a todas esas personas que presentan esas peculiaridades en esos ámbitos que te comentaba al principio, pero sin hacer distinciones de categorías diagnósticas diferentes. Si bien es verdad que muchas personas siguen utilizando esa terminología específica, ¿no? Y hablan de esto es un trastorno autista o hablan de esto es un síndrome de Asperger, hablan de esto es un trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Claro, se han quedado en el DSM-4 TR. Eso es. No han pasado el DSM-5, que es por donde... Ya, pero a mí me cabe la duda, una duda lógica, ¿no? Si al final se mete a todo en el mismo saco, ¿cómo se diferencian las peculiaridades? Con subdivisiones dentro de trastorno espectro autista y luego los subcategorizamos dentro del TEA. Claro, y luego podemos hablar de grados, ¿no? Hablamos de grado 1, de grado 2 o de grado 3 en función del nivel de intensidad de apoyos que necesitan para desenvolverse en su vida cotidiana, en el ámbito de lo social, de lo comunicativo o en el ámbito de lo práctico, de lo conceptual. Vale, hablaré un poco en lenguaje DSM-4iano, ¿De ¿vale? acuerdo? Pero que los oyentes entiendan que
Estas distinciones que voy a hacer no son exactamente la forma de hablar o la forma de referirse a este tipo de problemáticas, sino que tienen nuevas definiciones. Pues para empezar un poquito me surge bueno, esto ya es una curiosidad personal, o es un mito, no lo sé, yo creo que no es un mito, lo de que algunas personas con TEA tienen unas capacidades intelectuales desorbitadas, estilo una memoria visual bestial que pueden dibujarte la Capilla Sistina de memoria, por ejemplo. A ver, esto es un poco, es una mezcla de mito y realidad, ¿no? O sea, sí que está claro que a nivel neuropsicológico en algunos ámbitos funcionan diferente. Por un lado tenemos, por eso decimos, ¿no? La persona puede tener una condición del espectro autista, pero luego aparte puede tener otra serie de condiciones, ¿no? Como tenemos todas las demás personas, ¿no? O sea, todos tenemos una inteligencia, todas tenemos unas capacidades, unas fortalezas, unas debilidades, ¿no? Todas tenemos un temperamento y una personalidad, ¿no? Pues ella es igual. Por supuesto que hay personas que, estando en el espectro autista, pueden tener una inteligencia superior, pero como pasa en el resto de la población. De ahí combinaríamos las dos condiciones, ¿no? Estaríamos hablando de una doble excepcionalidad, una persona que a lo mejor tiene unas altas capacidades intelectuales y además tiene un autismo, ¿no? Entonces, su funcionamiento en la vida cotidiana pues, sería resultado de la combinación de esas dos cosas, ¿no? Respecto del autismo también ocurre muchas veces que hay intereses muy profundos, es decir, hay intereses que llaman mucho la atención, que gustan mucho a esa persona y que vuelca su atención de una manera muy intensa en ellos, ¿no? Entonces llega a aprender mucho de sus intereses o llega a dominar ciertas habilidades con mucha soltura, ¿no? Y ahí pueden entrar estas personas que igual tienes tú en la cabeza, ¿no? Que hacen un vuelo por encima de una ciudad y luego son capaces de reproducir en una imagen, ¿no? A todo lujo de detalles lo que han visto en un solo vuelo. Bueno, pues efectivamente esas capacidades están ahí, ¿vale? No significa que todas las personas autistas desplieguen alguna habilidad con este nivel de maestría, pero sí que puede ocurrir, por supuesto, ¿no? Puede pasar también con personas que no estén en el espectro, ¿no? Claro, al final puede haber personas que simplemente inviertan un nivel de energía o inviertan su atención con un nivel de intensidad tal que les permita, por supuesto, desarrollar con mucha maestría alguna habilidad. Sí que es verdad que por lo general las personas autistas tienen muy buena capacidad de procesamiento de la información visual. Entonces, suele darse el perfil de que la información que a lo mejor les llega de manera oral, a través del lenguaje, les resulta bastante más costosa de procesar de lo que ocurriría en el resto de la población. Mientras que la información visual suele resultarles como más fácil, es como si entraran de una manera más directa, les resultara más fácil procesar esa información y por tanto el contenido que llega a través de la vía visual les resulta como más fácil y más directo de utilizar, ¿no? Y por eso muchas veces cuando hablamos con ellos, cuando nos comunicamos con estas personas, cuando queremos hacerles más comprensibles ciertas situaciones o ciertos entornos, tiramos mucho de lo que llamamos apoyos visuales, ¿no? Que pueden tener formato de pictogramas o pueden tener formato de un dibujo que yo le hago a mano alzada para, en lugar de solamente hablar a nivel oral con esa persona, pues poner de manifiesto todo eso que queremos hablar, ponerlo, reflejarlo en un papel para que su procesamiento de esa información sea un poquito más fácil. Hablando en antiguo lenguaje, por decirlo así, y si me lo puedes traducir al nuevo, ¿qué es el autismo? ¿Qué fenomenología clínica tiene? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué signos presenta? El autismo de los manuales antiguos, ¿no? Pues equivaldría, bueno, era lo que llamamos como el autismo clásico de Kanner, ¿no? Es como esas personas, esos chavales y chavalas, esos adultos, porque el autismo es una condición del neurodesarrollo que abarca toda la vida, esto también aprovecho y lo menciono, ¿no? No es una condición de la infancia. Son chavales donde a lo mejor estas características de la comunicación, de lo social, son como más marcadas, ¿no? Y entonces a lo mejor tenemos personas con unos desafíos en el ámbito de la comunicación más llamativos, ¿no? A lo mejor, pues, personas que no han desarrollado el lenguaje o que su lenguaje a lo mejor es más, repetitivo o más concreto o más estereotipado o que a lo mejor tienen más dificultades para hacer contacto social o tienen más preferencia por encontrarse aisladas, ¿no? O personas que a lo mejor en el ámbito de los intereses, pues tienen intereses muy marcados, muy intensos, en los que se recrean con mucha intensidad, o conductas repetitivas, como
manierismos o estereotipias, ¿no? Es como esa imagen que tenemos un poco de película del Sí, autismo, en realidad. de que hace Mm. las cosas, el aleteo y cosas de esas. El Sí. autismo clásico de Kanner nos recuerda un poco a Reagan, ¿no? A esta película clásica Se pueden de tener, este. por ejemplo, balanceos sin ser TEA ni nada, ¿no? Que una persona se relaje balanceándose sin ser TEA ni nada por el estilo. Hay otras condiciones en las que aparecen esos balanceos, ¿vale? O aparecen evolutivamente. Si tú, balanceos o saltitos, ¿no? O estos movimientos así más repetitivos, si tú te vas al patio a un patio de infantil o a un patio de primaria, o verás chavales que hacen movimientos parecidos a esos, ¿no? También aparecen, pues yo qué sé, en chavales, por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, pues en chavales institucionalizados, ¿no? Pues a lo mejor hay un pequeño balanceo para recuperar la calma, ¿no? Como para la regulación emocional. Sí, sí, claro que aparecen algunos de esas características pueden aparecer en otras Mm. condiciones. Por otro lado estaría el famoso síndrome de Asperger, que es entendido que es de menor severidad que el autismo, o que lo suelen llamar lo llaman como autismo de alto rendimiento, por decirlo así. Es que lo he oído de varias maneras. ¿Cómo se definiría ahora, según la manera, la nomenclatura que lleváis ahora, y un poquito qué fenomenología presenta? ¿Qué le pasa a una persona con este síndrome? Lo que llamábamos antes síndrome de Asperger, pero que se sigue utilizando, ahora te diré sobre todo en qué ámbito, son personas que presentan rasgos autistas, pero que no tenían ninguna discapacidad intelectual y que tampoco presentaban a priori retrasos en el desarrollo del lenguaje. Entonces teníamos a las personas pues, que a nivel de lenguaje pues evolucionaban a nivel de vocabulario, de gramática, en principio igual que otras personas. Sabemos que en realidad no era igual, porque sí que encontramos ciertas peculiaridades a nivel del uso del lenguaje, ¿no? De la pragmática, de cómo utilizan el lenguaje en realidad para vincularse o para comunicarse con otras personas, pero a nivel formal no había tal retraso, ¿no? Entonces, pues son personas que pueden estar perfectamente en el ámbito educativo, que pueden tener éxito a nivel académico, igual que cualquier otra persona, capacidad de aprendizaje. Entonces, clásicamente nos ha costado más detectarlos porque no vemos de manera tan evidente las dificultades que puedan presentar, con el consiguiente malentendido que esto ocasiona, ¿no? Ya que muchas veces personas que tienen este perfil Asperger las malinterpretamos y en lugar de darnos cuenta de que presentan ciertos condicionantes a nivel de lo social o de lo comunicativo, las malinterpretamos como que son a lo mejor demasiado bruscas, ¿no? O que son bordes, o que son maleducadas. Yo he oído mucho Se coge. que no entienden lo simbólico de las intenciones con segundas o los chistes, el sentido del humor lo tienen como muy básico. ¿Me puedes hablar un poco de eso? Es siempre una duda que he tenido. Efectivamente, eso entra en lo que llamamos la pragmática del lenguaje, ¿no? O sea, ellos entienden formalmente el lenguaje sin ningún tipo de problemas, es decir, son capaces de utilizarlo y de comprender la literalidad del lenguaje, pero hay una dificultad para comprender los mensajes tácitos del lenguaje, los mensajes que no se dicen explícitamente, pero que van escondidos en los mensajes, ¿no? Cuando hacemos una broma, cuando hacemos una ironía, por ejemplo, está lo que decimos, ¿no? Yo te puedo decir, vaya traje más bonito que traes hoy, y eso es lo que te estoy diciendo literalmente, pero si nos vamos al contexto, a lo mejor resulta que el traje, el vestido que traes hoy lo traes lleno de churretones. Y entonces yo lo que te quiero decir, aunque no te lo estoy diciendo, es que traes el traje muy sucio que ya podías haber venido de otra manera. Entonces, ellos nos van a entender muy bien en todo lo que es la literalidad del lenguaje, en lo que es el lenguaje concreto, pero puede que fallen en entender ese contexto donde se da ese lenguaje y por tanto no entiendan esas segundas intenciones, esos segundos sentidos que están más ocultos, ¿no? Que no son tan evidentes. Sí, alguna vez había visto, como había pensado en el síndrome de Asperger, como si faltasen hilos invisibles de comunicación, que es como el lenguaje no verbal, no sé si lo entienden los significados o necesitan la verbalidad, pero por ejemplo, esos hilos de una mirada de uno a otro que puede explicar, vámonos de aquí, esto es peligroso, igual ellos no lo entienden. Subterráneos, Ya. invisibles, por decirlo así, y lo veo un poco a veces como eso, esa falta de esas conexiones invisibles a nivel social, que igual es lo que más marcado está en este tipo de síndromes. Mientras que el autismo, por decirlo así, ya es esto, llegado al extremo y con un deterioro mayor. Sí, luego me gustaría hablar de esto del deterioro en Asperger, ¿vale? Porque, bueno, ahí hay que hacer matices. Vale. Pero como tú bien dices, esto nos afecta a todo el espectro, ¿no? Independientemente de
el lugar en el que estemos. Esto de no captar esos hilos invisibles de la comunicación que dices, ¿no? Yo me estoy comunicando contigo y para comunicarme contigo, primero tengo que hacerme consciente de lo que yo digo y todo lo que yo hago a nivel verbal y no verbal, esa mirada, esa expresión facial, cómo uso las manos, cómo pongo mi cuerpo, ¿no? Y también me tengo que hacer consciente de todo lo que tú utilizas en tu comunicación, porque todo lo que tú utilizas en tu comunicación transmite significados, ¿no? Claro. Entonces, si yo soy autista, podré hacerme cargo de esas cosas que son concretas, ¿no? Pues eso, lo que tú me dices, ¿no? El mensaje concreto que tú me estás diciendo. Pero ese mensaje concreto tiene otras implicaciones o tiene otros matices si yo atiendo a todo lo demás que adorna la comunicación. Y si yo eso no lo estoy captando, como sí que ocurre en lo que llamamos el desarrollo no autista o el desarrollo típico, ahí sí que estamos captando de manera automática, sin darnos cuenta, Sí. todos los Pero mensajes. es que si nos paramos a pensarlo, lo que le pasa a un Asperger, por decirlo así, bueno, siendo una persona con síndrome de Asperger, por no meterme en un autista, es que básicamente no tienen automatizado esa integración de lo subyacente. Es un trabajazo que hace el cerebro el integrar todo. Es como una magia casi, transmitir con una mirada un mensaje concreto que acompañe una cara o poder hacer una crítica con un halago. Da mil vueltas de complejidad a las cosas. Es Simplemente. realmente complejísimo y ahí yéndonos al Asperger, ¿no? Y a esto que decíamos del deterioro de las dificultades de funcionamiento en la vida cotidiana, ¿no? Este perfil que llamábamos Asperger justamente es muy consciente de que todo eso está ahí y es muy consciente muchas veces de que hay otras personas que hacen ese análisis de manera automática y muy rápida, pero también son conscientes de que ellos no. Claro. E intentan hacer ese trabajo, ¿no? Intentan poner en las interacciones toda su atención para conseguir captar todo eso y responder en función de eso. Pero al no poder hacerlo de manera automática, lo hacen a costa de un esfuerzo cognitivo brutal. Y esto termina desencadenando en el corto plazo y en el día a día un cansancio y un agotamiento inmensos, pero si esto es sostenido en el tiempo y sobre todo si no hay un acompañamiento que les ayude, pues, a entender que su naturaleza es distinto y que no están obligadas a hacer ese esfuerzo tan intenso, o por lo menos no el 100% del día, ¿no? Y que pueden desarrollar otras estrategias, pues al final esto termina desencadenando en unos niveles de ansiedad, de depresión muy significativos que están muy por encima del resto de la población, ¿no? Entonces, si bien solemos entender que el síndrome de Asperger es ese autismo que parece que tiene pocos problemas, en realidad ese es un perfil que puede terminar teniendo muchísimos problemas de salud mental. Claro, porque tiene la parte social mermada en ese sentido de que no pueden entender todo el contexto verbal, falta la parte subyacente o la parte indirecta, que nosotros la hacemos como, que ellos pensarán que es casi magia, que es casi como, joder, todo el mundo puede levantar 1000 kilos con la mano izquierda y yo solo una bolsa del Consum. Entonces, es que realmente es una capacidad humana muy potente, aunque la tengamos normalizada. Y claro, ellos se dan cuenta. En cambio, igual un autista de Kanner, pues no es capaz de saber que no sabe. Pues efectivamente, hay muchas personas en el espectro bueno, que no saben que tienen o que no tienen estas fortalezas, estas debilidades, pero las que sí lo saben, efectivamente pueden llegar a sufrir mucho, ¿no? Claro. Y ahí es donde entra el trabajo de los entornos, de los contextos, ¿no? O sea, por supuesto que podemos ayudarlas a ellas, ¿no? A que entiendan ciertas cosas, a que desarrollen estrategias, podemos proporcionarle herramientas desde el ámbito de la psicología para promover su salud mental, pero todo trabajo tiene que pasar también por capacitar a los contextos donde viven esas personas, que al final ellas son un 1% de la población y se incorporan en un contexto donde hay un 99% de las personas que funcionan de manera diferente y que las juzgan a ellas porque no las entienden bien. ¿Qué tal se relacionan si, por ejemplo, hacemos una clase única, por ejemplo, o un grupo único de personas con TEA, pero, por ejemplo, en el rango de Asperger? ¿Qué tal suele ser la relación entre ellos? ¿Funcionan a su nivel de maravilla? No diremos de maravillas, ¿no? Porque son seres humanos como los demás, Claro, tienen sus claro. preferencias y sus temperamentos y gente que les cae bien y gente que les cae mal, ¿no? Como es lógico. Pero sí que observamos a veces que hay como unos códigos de interacción en el mundo autista
que cuando las personas autistas se ponen en relación entre ellas, les resulta más fácil comprenderse entre ellas. Ahí parece que no es tan evidente el desafío en la comunicación y ahí se encuentran como más cómodas habitualmente que cuando se tienen que comunicar con la población no autista. Ujú. Ocurre lo mismo, pues, en la población no autista, que tiene sus códigos de comunicación bien complejos y bien raros a veces, ¿no? Pero que entre ellas parece que se comunican bien y parece que los problemas vienen cuando esta población y la otra se tienen que poner en comunicación, ¿no? Ahí es donde parece que aparecen los conflictos, los malos entendidos. Ahí es donde parece que nos enjuiciamos y nos malinterpretamos una población a la otra, ¿no? Y ese es el trabajo que creo que en este momento histórico ya hemos determinado que tenemos que hacer, ¿no? Ese Sí. trabajo de trabajar los dos mundos, ¿no? No podemos poner toda la carga de trabajo en la población autista, ¿no? Es que el resto de la población tenemos que hacer mucho. ¿Qué opinión tienes de los términos neurodivergente y neurotípico? Está utilizándose mucho, lo he escuchado bastantes veces. Bueno, creo que lo necesitábamos, ¿no? O sea, creo que necesitábamos hablar de que hay maneras diferentes de procesar la información y de estar en el mundo, y entonces ese término de neurodivergencias nos ayuda un poco en eso. También creo que igual puede que estemos dando un uso un poquito excesivo del mismo y estemos metiendo ahí demasiadas cosas y que tal vez tengamos que ir caminando, ir aspirando hacia un mundo donde no tengamos que detallar tantas condiciones, ¿no? Sino que podamos vivir un poco en armonía y respetando las distintas maneras de ser y de estar en el mundo. Gabor Mate tiene un libro que se llama Falso libro de la normalidad, ¿no? Y donde nos invita un poco a plantearnos estas cosas. ¿Realmente hay una naturaleza normal? ¿Hay una naturaleza típica? O sea, ¿existimos los neurotípicos? ¿O realmente, bueno, cada uno tenemos un poco una manera diferente de estar en el mundo? Y a lo que tiene que aspirar la sociedad a lo mejor es a normalizar todas las condiciones, aceptar todas las condiciones y encontrar la manera en que todas las maneras de estar en el mundo sean Ujú. respetuosas las unas con las otras. Ya para ir cerrando un poquito la entrevista que estamos haciendo hoy, quería preguntarte si se pueden mejorar los factores problemáticos que generan pues, estos trastornos del espectro autista. Bueno, como te comentaba antes, Pablo, el gran problema, ¿no?, es que son una minoría dentro de una sociedad donde la mayoría de personas funcionan de manera diferente, ¿no? Entonces, para trabajar en su salud mental, en su bienestar, tenemos que trabajar por dos vías, ¿no? Por un lado, podemos capacitarles a esas propias personas para que adquieran ciertas herramientas para estar mejor y también inequívocamente tenemos que trabajar con los entornos donde viven esas otras personas. El principal entorno de desarrollo es el de las familias, ¿no? Sobre todo en los primeros años, y ahí tenemos herramientas específicas muy potentes. Nosotras trabajamos con un método que se llama PACT, con el que lo que hacemos es capacitar a las familias para mejorar sus habilidades de observación, de comprensión, de empatía y de respuesta al niño, a la niña que tienen en casa, ¿no? Y vemos que cuando trabajamos así, a pesar de que estamos trabajando sobre el familiar, mejora muchísimo, aumenta muchísimo, se despliega de manera impresionante la comunicación en el propio chaval, ¿no? Los chavales y chavalas. Entonces, ese es un poco el baile que tenemos que hacer, llegar a intervenciones, llegar a métodos en realidad donde se enfoques sean sobre todo en el entorno, para capacitar a esos entornos para acoger de manera más eficaz, más amable, más respetuosa a las personas autistas. Y cuando esto ocurre, pues vemos que su capacidad de adaptación, su bienestar, su capacidad de estar en el mundo, pues claro, mejora muchísimo. ¿Algún comentario que quieras hacer a familiares, padres, madres, compañeros de vida, de personas que estén pasando por estos problemas o a las propias personas que estén dentro de estas problemáticas? ¿Algún mensaje que quieras transmitirles? A las mamás, a los papás, decirles que, bueno, que es verdad que cuando reciben esta noticia, ¿no?, de que su hijo o su hija es autista, el impacto puede ser duro, ¿no? Porque tenemos todas estas imágenes de lo aparentemente complejo que es esta condición, pero que recuerden que no es más que una condición del neurodesarrollo, que efectivamente es una diferencia, pero que no es una enfermedad en sí, no es nada malo en sí, no es nada problemático en sí, y que disponemos de herramientas muy efectivas, avaladas por la evidencia y que son fáciles y agradables de implementar, que les pueden dar muchas herramientas para la convivencia en el día a día con sus hijos, con sus hijas, y que pueden, a través de esas herramientas, mejorar muchísimo la calidad de vida, la comunicación, el juego, la socialización, la atención, la conducta.
el bienestar en general de sus hijos y sus hijas. Entonces, no están solas, que hay muchas maneras ya muy eficientes que tenemos de trabajar con ellas. Y a las personas autistas decirles lo mismo, no hay nada de malo en ellas. Es verdad que es muy duro y es muy complejo en ocasiones vivir en el mundo en el que viven, donde la mayor parte de la gente que les rodea es muy diferente a ellas, pero que igual tenemos herramientas para ayudarles en su bienestar y que bueno, que cada vez estamos más en la línea de que es un cambio social el que necesitamos, ¿no? Y que no todo el trabajo tiene que recaer sobre ellas. Quería preguntarte, porque seguro que interesa a más de una o más de uno de nuestros oyentes, ¿tenéis consulta online? ¿Hacéis esto online también? Trabajamos online. Nos resulta fácil, especialmente porque justamente como trabajamos con los entornos, ¿no? Trabajamos con las familias Vale. fundamentalmente. ¿Podrías darnos los datos para que alguien pueda acceder a vosotros? Nuestra página web es www.odari.es, Odari escrito HODARI, y específicamente sobre el método que te comentaba, el método PACT, que es el método prioritario con el que trabajamos con familias. La página web es pactautismo.com, PACT, autismo.com. Vale. ¿Y algún email el que pueda escribiros a Odari? Contacto@odari.es. Pues muchísimas gracias, Julia. Ha sido todo un Muchas placer. gracias a ti, Pablo, por invitarnos y más veces. Que vaya muy bien estos podcasts. Gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Para mentes curiosas, recordar que ya está disponible en Amazon mi nuevo libro, Los malos viajes, los infiernos de la química, que ahora mismo tiene una pequeña serie todos los miércoles con contenido inédito del libro y que aporta un poquito más dentro de esa temática. Recordaros también que tenéis disponible el correo la mente y sus cicatrices @gmail.com por si queréis hacer alguna consulta o propuesta de tema. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.